va? Mi nombre es Nicolás Echeverría, soy médico cirujano, docente de la Cátedra de Cirugía y vamos a desarrollar el tema de abdomen agudo obstructivo. Para comenzar, vamos a definir el abdomen agudo obstructivo como un síndrome que va a estar caracterizado por la detención parcial o total del tránsito del contenido intestinal. Este síndrome va a estar manifestado en el paciente por signos y síntomas. El principal, que es signo cardinal en todos los cuadros de abdomen agudo, que es el dolor abdominal, que va a ser característicamente de tipo cólico, la distensión abdominal, que puede o no estar dependiendo el nivel de obstrucción que presente el paciente, falta de eliminación de gases y o materia fecal, que también va a estar presente o no de acuerdo al nivel de la obstrucción. Náuseas y vómitos que van a acompañar al cuadro. El abdomen agudo obstructivo lo podemos clasificar en dos formas. Uno es según el nivel de obstrucción, que es la clasificación clásica, en el cual podemos dividir a este nivel de obstrucción en alto y bajo. Alto va a involucrar las primeras asas yeyunales y el duodeno, y bajo lo podemos dividir en la obstrucción que va a involucrar las últimas asas del yeyuno ilion y al colon. Y acá, cuando involucra el colon, es importante en la clasificación saber si este paciente presenta una válvula iliocecal continente o no continente. Toda esta clasificación nos va a servir en cuanto a definir cuáles son los síntomas que el paciente presenta y cuál es la causa o el nivel a donde se produce la obstrucción, y en base a eso también determinar la causa que la genera. Otra clasificación que podemos ver es según la evolución del cuadro. Cuando el cuadro es menor a 24 horas se considera agudo. Cuando este cuadro, los síntomas empiezan días previos a la manifestación, es un cuadro subagudo, y cuando es de instalación progresiva se lo puede clasificar como un cuadro crónico. Si bien las manifestaciones son agudas, porque estamos hablando de un cuadro de abdomen agudo, cuando uno interroga al paciente sobre el comienzo de los síntomas y el cuadro, lo podemos clasificar en algunas de estas tres evoluciones. Antes de continuar con hablando de abdomen agudo obstructivo, vamos a hablar de un concepto muy importante, que es el de ilio. El ilio es un síndrome causado por la interrupción del tránsito intestinal. Esta interrupción está dada por una alteración en el peristaltismo del intestino. Muchas veces se considera al ilio como un sinónimo de obstrucción o oclusión intestinal, pero no todos los cuadros de ilio van a ser causales de un abdomen agudo obstructivo, si bien comparten los síntomas clínicos como la distensión, la ausencia de ruidos hidroaéreos, náuseas, vómitos, falta de eliminación de gases, pero hay muchas causas, como vimos acá en la diapositiva, en los cuadros funcionales, en la cual hay una detención del tránsito por un cuadro dinámico, o sea, una falta de contracción de la musculatura lisa del intestino, como pasa en los cuadros de peritonitis, en el cual se ve afectada la musculatura lisa de la pared intestinal, y el intestino entra en un cuadro de distensión, ¿sí?, y falta de progresión de su contenido. Este ilio, que es menos frecuente, también se puede dar en los cuadros espasmódicos, en los cuales hay contracciones anormales del intestino que no generen un vaciamiento correcto. Esto se ve en cuadros muy específicos y poco frecuentes. Sí, el más común de ver
son las alteraciones funcionales, secundarias a cuadros peritoneales, a cuadros posoperatorios. Y tenemos también el ilio como parte del abdomen agudo obstructivo. En este caso se considera un ilio mecánico. Hay una causa específica que va a provocar la obstrucción de la luz intestinal, ya sea por obstrucción de la pared, por obstrucción de la luz o extrínseca, y esto va a provocar la parálisis de la musculatura en su evolución normal. Primero el intestino se va a contraer con mayor fuerza para poder vencer esa obstrucción y posteriormente va a sufrir una pérdida de la fuerza de contracción, generando una parálisis de la musculatura. En este caso sí podríamos considerar el ilio mecánico como sinónimo del abdomen agudo obstructivo, ya que es la causa que lo va a generar. Cuando hablamos de ilio también es muy importante conocer la ley de Stock, el cual nos habla que debajo de toda serosa inflamada el músculo liso se paraliza. Entonces toda la musculatura lisa del intestino delgado en contacto, por ejemplo, con un proceso secundario a una peritonitis, ¿sí?, nos va a generar un ilio del tipo funcional. De acuerdo a lo que veníamos hablando del ilio, ¿sí?, podemos dividir a los cuadros de abdomen agudo obstructivo según su etiopatogenia en un ilio mecánico, el cual lo podemos clasificar en simple, cuando no hay compromiso de la vascularización del intestino, y estrangulado, cuando sí hay compromiso, ¿sí?, este compromiso se asocia a isquemia intestinal. Este ilio mecánico, ¿sí?, a su vez lo vamos a poder dividir de acuerdo a las causas que lo van a generar, ¿sí?, en una patología intrínseca, que es propia de la pared del intestino. Dentro de estas causas o patología intrínseca tenemos la estenosis congénita del intestino, los tumores como causa frecuente, más del intestino grueso, del colon, los procesos inflamatorios, trauma, la radiación y la isquemia. Como patología extrínseca encontramos la causa más frecuente de ilio mecánico y la primera causa de abdomen agudo obstructivo en pacientes posquirúrgicos, que son las adherencias y las bridas, ¿sí?, y como causa también más frecuente en pacientes que no recibieron cirugía previa, las hernias y las edentaciones. También una compresión, por ejemplo, por ganglios linfáticos o por un tumor cercano a la zona donde se produce la obstrucción, entra dentro de las causas de patología extrínseca. Dentro de la clasificación también tenemos aquellas causas que producen una obstrucción de la luz. Dentro de las causas que producen obstrucción tenemos los cuerpos extraños. Después vamos a desarrollar en qué pacientes, en qué edad se dan más frecuentemente, generalmente en niños y ancianos. La obstrucción por litos, que tenemos el ilio biliar, ¿sí?, por una fístula de la vesícula por el cisto duodenal, que va a generar la migración de un cálculo y la obstrucción de la luz intestinal, los besoales y los parásitos. Acá vamos a agregarle a este cuadro, ¿sí?, las causas de ilio funcional, que si bien no son causales de abdomen agudo obstructivo, sí las vamos a tener que conocer como causas de diagnósticos diferenciales del ilio mecánico. Las causas funcionales
funcionales las podemos dividir en alteraciones motoras difusas y alteraciones motoras localizadas. Dentro de las alteraciones motoras difusas, que hay un compromiso de gran parte del intestino, ya sea el intestino delgado o grueso, o sea, el intestino delgado o colon, tenemos como causa principales el delirio posoperatorio, las peritonitis generalizadas, las enterocolitis agudas y los traumatismos vertebromedulares. Y como alteración motora localizada tenemos la pseudoobstrucción, como es la enfermedad de Ogilvy, que después vamos a desarrollar con más frecuencia, que es muy importante desde el punto de vista quirúrgico, porque es una patología que, si bien provoca un hilio funcional, puede terminar con una perforación del paciente y con una resolución, requerir una resolución quirúrgica. Después tenemos también, dentro de las localizadas, los ilios regionales inflamatorios, como son el ilio regional por la pancreatitis, el ilio regional por una apendicitis o por una peritonitis localizada. En este cuadro resumimos y dividimos las patologías causantes de hilio. En el caso del hilio mecánico, cuáles son las patologías que en primera instancia uno debería pensar como causante a nivel del intestino delgado. Tenemos las bridas y adherencias en pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente. Como segunda causa, las hernias y eventuraciones. Y como tercera causa, los tumores de intestino delgado, que son mucho menos frecuentes que las dos primeras. Todas estas causas, como las bridas y adherencias y las hernias, son también causantes de cuadros obstructivos estrangulados, con compromiso de la vascularización intestinal. A nivel del colon, como primera causa de abdomen agudo obstructivo, tenemos que pensar en un carcinoma, más frecuentemente del colon izquierdo. Como segunda causa, la diverticulitis, y tercera causa, la fetalomas. A última lugar tenemos los bólulos sigmoides, que a nivel del colon son los que pueden generar causas de obstrucciones estranguladas. A nivel de causales del hilio funcional, tenemos como primera causa los pacientes que cursan un postoperatorio normal durante los primeros 3 días de postoperatorio. Como segunda causa, el hilio funcional a las peritonitis, en el caso del intestino delgado. Y el intestino grueso, si bien no tiene la misma afectación o el mismo grado de afectación que el intestino delgado, también se consideran las mismas causas. Vamos a continuar hablando de la fisiopatología, que es fundamental conocer para poder interpretar los cuadros obstructivos y poder después implementar el tratamiento correspondiente para resolver todas las alteraciones que se van a generar. Cuando hay una detención del tracto gastrointestinal, se produce un acúmulo a nivel del contenido intestinal. Esto nos va a llevar a una inflamación de la pared de la mucosa, con una disminución en la absorción y por consecuencia una creación de un tercer espacio, ya que no va a haber absorción de líquidos ni de electrolitos hacia el espacio intersticial. Todo esto nos va a dar como consecuencia un aumento de la proliferación bacteriana, un aumento en la presión intraluminal, edema y éstase venoso. Todas estas alteraciones van a favorecer, por un lado, la traslocación bacteriana hacia el torrente sanguíneo, con consiguiente cuadro de sepsis. El aumento de la presión intraluminal va a generar disminución de la irrigación de la pared del intestino, con la consecuencia de la gangrena y posteriormente perforación de la luz intestinal, que va a favorecer el cuadro de sepsis. Y las alteraciones hidroelectrolíticas, que favorecen aún más el edema de la
mucosa y de la pared intestinal y el éxtasis venoso. Como consecuencia va a generar trombosis y isquemia, que también va a favorecer en última instancia la perforación ulterior de la pared intestinal. Para realizar un diagnóstico debemos basarnos en un buen interrogatorio del paciente, obtener la mayor cantidad de información posible con respecto al cuadro que presenta, por ejemplo, el dolor abdominal, cuándo apareció, las características, a dónde se irradia, si presenta concomitantes, por ejemplo vómitos, diarrea en el caso del abdomen agudo obstructivo, falta de eliminación de gases. Y este interrogatorio debe ser minucioso y obtener la mayor cantidad de información posible. Debe estar acompañado de un buen análisis de los antecedentes que también va a surgir del interrogatorio, si el paciente presenta cirugías previas, si el paciente ha tenido un episodio similar relacionado con el que presenta actualmente, si tiene algún antecedente familiar relevante relacionado con el cuadro que presenta, y por último la semiología abdominal, realizar una buena revisión del paciente, evaluando todos los signos clínicos que nos puedan brindar información para llegar al diagnóstico. Con estas tres partes que debemos utilizar para poder obtener información del paciente, nos va a ayudar en el 90% de los casos a realizar el diagnóstico de abdomen agudo y en general de la causa que lo produce. El diagnóstico va a surgir de sospecha con la clínica que presenta el paciente y la confirmación la vamos a realizar con estudios complementarios. Estos estudios complementarios, por un lado, vamos a tener el laboratorio que nos va a brindar información. Por ejemplo, en el hemograma el paciente va a presentar una hemoconcentración con una elevación del hematocrito secundaria a la deshidratación por el tercer espacio, aumento de la glucemia, aumento de la urea y creatinina que nos marcan una alteración en la función renal, alteraciones de los iones a través de un ionograma. En general los pacientes presentan hipopotasemia y pueden presentar hipohipernatremia. Y fundamental, como estudio complementario, las imágenes. Lo que más nos va a ayudar en cuanto a diagnóstico es las radiografías. En este caso, la radiografía de abdomen de pie y acostado nos va a brindar una información precisa e importante que nos va a permitir realizar el diagnóstico casi en el 70% de los casos. Muchas veces no podemos realizar diagnóstico etiológico solo con la radiografía y para eso vamos a necesitar de la tomografía. La ecografía, ya que es operador dependiente y que el intestino presenta aire en su interior, muchas veces no nos va a aportar información que nos ayude en el diagnóstico. Sí, por ahí en cuadros específicos como son las hernias, para determinar si hay compromiso en el saco de la hernia o de la venturación, si las asas que se encuentran dentro de la misma tienen flujo Doppler, pero en casos muy específicos nos va a brindar información la ecografía. Con respecto a los síntomas que van a manifestarse en el cuadro clínico, el dolor de características cólicas, generalmente de comienzo brusco, progresivo, aumenta en su intensidad con el correr de las horas y tiene un cese brusco dado por el vencimiento que va a tener el intestino frente a la obstrucción. Es fundamental, como parte del interrogatorio que hablábamos anteriormente, es saber cuándo apareció el dolor, dónde se localiza. Eso nos va a dar la pauta de la posible localización de la obstrucción.
obstrucción, ¿sí? Se localiza en epigastrio, generalmente en los cuadros obstructivos altos, localización en hipogastrio, en los cuadros obstructivos bajos o centro abdominal. Si se irradia hacia un lugar, generalmente el dolor es localizado en la zona y no se irradia. Respecto a los síntomas que van a acompañar ese dolor, tenemos los vómitos, ¿sí? Que nos va a dar información respecto a dónde se encuentra la obstrucción. Las obstrucciones altas cursan con vómitos de tipo bilioso, porque el contenido gástrico es el que va a estar involucrado en los vómitos. Y en las obstrucciones bajas son vómitos fecaloides, que no hay que confundir con vómitos fecales, sino no es materia fecal lo que va a vomitar el paciente, sino el contenido que se encuentra dentro del intestino, que sufre proliferación bacteriana y descomposición, lo que le va a dar características similares a la materia fecal en cuanto al color, que son amarronados, y el olor fétido también similares a la materia fecal, pero no son vómitos de materia fecal, sino que se denominan fecaloides por sus características. Muchas veces pueden estar ausentes los vómitos en las obstrucciones bajas, generalmente las obstrucciones colónicas, y cuando hay una válvula ileocecal continente, el cual el contenido no logra llegar hacia la parte proximal del intestino o hasta el estómago. La distensión abdominal está dada por la dilatación de las asas y del colon, lo cual se va a manifestar en el abdomen, en el examen físico que posteriormente vamos a ver, con un aumento del volumen del abdomen, que puede ser simétrico o asimétrico, y su localización también nos va a dar una pauta del sector donde se encuentra la obstrucción. La falta de eliminación de gases y materia fecal puede estar presente o no. Esto se debe a la eliminación distal a la obstrucción del contenido intestinal, que muchas veces no fue evacuado totalmente y persiste todavía contenido de gases, por lo cual el paciente puede tener eliminación de gases. Y acá hay también un signo que es la diarrea, que el paciente puede manifestar, generalmente en los cuadros, por ejemplo, que se producen por fecalomas, en el cual una diarrea por rebosamiento, que no coincidiría con el cuadro de un abdomen obstructivo, pero son excepciones que pueden presentarse en los pacientes con este tipo de cuadro. Con respecto al examen físico, debemos seguir todos los pasos del mismo, con una inspección, buscando cicatrices de cirugías previas que haya tenido el paciente y que no las haya manifestado en el interrogatorio. De acuerdo también a la localización de las cicatrices, uno puede inferir el tipo de cirugía que haya tenido o la localización de las adherencias o bridas. También podemos encontrar inspección tumoraciones en la pared abdominal, las localizaciones más comunes que se puedan ubicar las hernias, como es la región inguinal, la región umbilical o la región rural. Para esto es fundamental hacer una revisión completa del paciente. El paciente debe estar desprovisto de ropa para que no pase desapercibido alguna tumoración que el paciente no manifieste. También nos va a dar información si presenta asimetrías abdominales, por ejemplo, un vólvulo de ciego, un vólvulo de sigmoides, el cual va a tener un aumento del tamaño abdominal en
abducción. También tenemos a veces un aumento del volumen abdominal y centroabdominal que va en relación con las obstrucciones intestinales bajas o dilatación del intestino delgado. La ocultación es característico, los ruidos de lucha, los cuales son intensos y coinciden con el dolor cólico que manifiesta el paciente. También podemos escuchar gorgorismo, que tiene que ver con el contenido líquido que tengan las asas intestinales dilatadas. Y en una etapa final del cuadro obstructivo podemos encontrar silencio abdominal, ya cuando el intestino no logra vencer la obstrucción, pasa de ruidos de lucha a un silencio abdominal. El silencio abdominal también lo podemos encontrar en cuadros de idilio funcional, principalmente el idilio paralítico o farmacológico por medicación antiespasmódica como es gabapentina, Sertal, en cuadros metabólicos como la hipopotasemia, pacientes con diabetes descompensada o por peritonitis secundarias a cuadros intraabdominales. Acá les coloqué un cuadro en el cual nos permite ver cuáles son las características propias de cada uno de los tipos de obstrucción. En el caso de las obstrucciones altas, ¿sí? Podemos ver que el comienzo de los síntomas son súbitos, generalmente el dolor es en epigastrio, es intenso, siempre tipo cólico, puede aliviar con la aparición de vómitos. Los vómitos son muy importantes, de grandes volúmenes, de tipo vidrioso. El dolor abdominal a la palpación generalmente se localiza en epigastrio o en la región periumbilical. La distensión está ausente ya que no hay dilatación distal del intestino delgado. Y la falta de materia fecal puede existir o no. En las obstrucciones bajas, generalmente los síntomas son más graduales porque tenemos una extensión de luz intestinal mucho mayor. El dolor es periumbilical de tipo cólico. Los vómitos son de bajo volúmenes, poco frecuentes, generalmente son progresivos y de características fecaloides. El dolor abdominal a la palpación es difuso y progresivo. Y la distensión es mucho más marcada que en las obstrucciones altas. Generalmente es difusa y va aumentando a medida que progresa el cuadro. El estreñimiento, ¿sí? O la falta de eliminación de materia fecal ya es un poco más importante. Y las obstrucciones que entran dentro de las obstrucciones bajas, las del colon, el comienzo ya es más insidioso, es mucho más solapado, el dolor se localiza más en la región central o abdominal inferior. Siempre, obviamente, los dolores son de tipo cólico y progresivamente pueden cambiar y volverse continuos. Los vómitos son intermitentes, generalmente infrecuentes. Va a depender la aparición de vómitos de si el paciente presenta una válvula iliocecal no continente, ya que va a permitir el pasaje del contenido del colon hacia el intestino delgado y de allí hacia el estómago. El dolor abdominal a la palpación es difuso, la distensión en general es difusa, a veces puede estar localizada en una región particular, acorde al lugar de la obstrucción, como pasa si hay una válvula ileocecal continente, que nos va a formar una asa ciega y nos va a permitir definir mejor el lugar de la dilatación. La falta de eliminación de gases y materia fecal en estos casos es completa. Continuamos con los métodos complementarios. Habíamos hablado de que para el diagnóstico de confirmación necesitaríamos hacer un laboratorio. Si bien el laboratorio no es específico, pero nos va a orientar hacia el origen de la obstrucción y las complicaciones fundamentalmente que la obstrucción
forma general en el paciente a nivel general, como es alteraciones hidroelectrolíticas, deshidratación, alteraciones del estado ácido-base. Puede presentar leucocitosis en general cuando el paciente manifiesta niveles elevados del glóbulo blanco. Ya uno debería pensar en una complicación como es una isquemia de la pared intestinal. Podemos también descartar otras causas que no sean obstructivas, como los ilios funcionales, en el caso de, por ejemplo, secundario a una pancreatitis. Entonces podríamos pedir amilasa, ¿sí? Y la radiografía nos va a dar una eficacia de un 70% en el diagnóstico del abdomen agudo obstructivo. Dentro de las imágenes patológicas que podemos encontrar en las radiografías tenemos el famoso signo de pilas de moneda, que se produce por las válvulas conniventes que hay en el intestino proximal, principalmente a nivel del yeyuno, el cual da una imagen de pilas, de monedas apiladas una sobre otra, que es una imagen característica. Ahora más adelante veremos otras imágenes. A nivel del ilio, las imágenes radiológicas patológicas generalmente son niveles hidroaéreos, que son anchos y con poca altura, como se ven en esta imagen, ¿sí? Son aislados, pero no son tan marcados como lo que se ve a nivel del yeyuno. Y en el colon vamos a ver asas distendidas, de ubicación periférica. Los niveles hidroaéreos son más altos que anchos, y en general vamos a ver la falta de nivel o de aire a nivel distal a la obstrucción. Como se ve en este caso, acá hay un stop, ¿sí? Con un nivel, una dilatación de la pared colónica, con niveles hidroaéreos bien marcados, ¿sí? Se marca el nivel de líquido y de aire por encima, que nos da la pauta de que la obstrucción está a nivel del colon. Acá podemos ver comparativamente las imágenes radiológicas, cómo se veían en las placas de abdomen de pie. En la imagen tenemos el número 1, que son los niveles de intestino delgado, que generalmente son anchos y poco altos, que corresponden al ilio, que la podemos ver en esta radiografía de acá. Vemos los niveles, predomina el ancho sobre el alto, y después tenemos el signo de pila de moneda que vimos anteriormente, correspondiente a la marcada distensión de las válvulas conniventes del yeyuno, ¿sí? Que lo podemos ver en esta radiografía acá, que se marca muy bien el signo de pila de moneda. Después, los niveles de colon son angostos, con una base angosta, y altos. Y tenemos la imagen típica de renal café, que es correspondiente a una obstrucción por un volúmulo de silimones. Es una imagen que ocupa de nivel hidroaéreo, que más nivel aéreo que líquido, que ocupa casi el centro del abdomen, la radiografía, y tiene la forma de un renal café. En esta última imagen podemos ver una obstrucción a nivel del colon, colon descendente, cual se ve un stop, se marca el
gasas intestinales dilatadas, por lo que vemos que tiene una válvula ileocecal no continente, por lo cual pasa aire desde el colon hacia el intestino delgado. Con respecto al tratamiento, toda obstrucción mecánica debe ser de tratamiento o resolución quirúrgica, con algunas excepciones. Pero es fundamental que el paciente llegue al momento de la cirugía en las mejores condiciones y con una reanimación de su estado lo más óptima posible. Por lo tanto, necesitamos hacer un tratamiento cual podamos resolver o contrarrestar el tercer espacio que presenta el paciente con una restitución de líquidos, con solución fisiológica o coloides, que es el primer punto del tratamiento. Necesitamos un control estricto de ingresos y egresos, colocarle una sonda vesical al paciente para medir la diuresis y poder devolverle su función renal a la normalidad. Todo esto se va a hacer mediante dilatación parenteral, corrección del estado ácido-base, controles con ionograma y gases en sangre. Fundamental la colocación de oxígeno al paciente, que puede ser con bigotera o con máscara. Necesitamos descomprimir el intestino de acuerdo al nivel de la obstrucción, si es alta a través de la colocación de una sonda nasogástrica o si el paciente presenta múltiples vómitos, y si sospechamos o confirmamos una obstrucción baja a través de la colocación de una sonda endorrectal. El cuarto punto del tratamiento es la antibiótico-terapia. Esto está basado en la proliferación y acumulación bacteriana dentro de la luz y la permeabilización de la pared, por lo que debemos evitar la translocación hacia el torrente sanguíneo, por lo cual necesitamos usar antibióticos que cubran la flora intestinal, generalmente gram negativos y anaerobios. Y el último punto es el tratamiento quirúrgico o tratamiento médico. La gran mayoría de las causas de abdomen obstructivo se resuelven quirúrgicamente. Ahora veremos en la próxima filmina cuáles son aquellas que se podría intentar de comienzo un tratamiento médico, y si no logramos resolver el cuadro, realizar un tratamiento quirúrgico igualmente. En estos casos especiales se puede intentar realizar tratamiento médico y en caso que el tratamiento médico no funcione, hacer de resolución quirúrgica igualmente. Pero en los casos, por ejemplo, obstrucción por carcinomatosis peritoneal, son pacientes con tumor avanzado, con tratamiento paliativo, a veces es muy difícil con una cirugía poder descomprimirle la obstrucción. En el caso de glóbulos sigmoides se puede hacer una resolución endoscópica, intentar depolvular mediante una colonoscopía o rectosigmoidoscopia. En el caso del bolo fecal se puede llegar a desimpactar mediante la extracción manual del bolo, por lo cual nos evitaría tener que realizar un tratamiento quirúrgico. En casos especiales, en la intususcepción en los niños, en el cual se puede realizar un tratamiento también médico, y en el caso de la suboclusión por adherencias, que muchas veces los pacientes con el tratamiento responden al tratamiento médico, se le puede agregar corticoides para
busca disminuir la inflamación de la pared intestinal y responden a veces al tratamiento. Cuando se intenta y no el paciente empeora su cuadro, para terminar indefectiblemente en un tratamiento quirúrgico. Las causas que generan el ilio con compromiso vascular es en primera instancia las hernias, las bridas o adherencias y las eventaciones atacadas. La segunda causa que presenta obstrucción con compromiso vascular son los nódulos de sigmoides, tercera las invaginaciones y por último los tumores de sigmoide con válvula continente que genera un síndrome de asa ciega a nivel del colon. Vamos a hablar de la primera causa de abdomen obstructivo, que es el síndrome adherencial. Para eso vamos a definir qué es una brida. Son fijaciones de tejido conectivo vascularizadas entre dos vísceras abdominales entre sí o una víscera y el peritoneo parietal. A diferencia de la adherencia, que es una fijación laxa de una o varias asas. Esta diferencia se la da el tiempo que tienen en la formación. Las bridas predisponen más a los cuadros obstructivos porque son mucho más rígidas y se pueden producir incluso años después de haber sufrido el paciente una intervención quirúrgica, y son más predisponentes a realizar bridas aquellos pacientes que recibieron cirugías convencionales por vía abierta en relación a los que fueron operados por vía laparoscópica. Lo que sucede con las bridas y las adherencias, generalmente se forma un orificio en el cual se introduce una asa intestinal y se produce una obstrucción mecánica por compresión, o muchas veces le hace de punto fijo y a través de esa brida el asa intestinal se rota sobre sí mismo. La gran mayoría son de origen postoperatorio y son las causantes del 80% de las obstrucciones a nivel del intestino delgado. El cuadro clínico de síndrome adherencial va a depender del nivel al cual se produzca la obstrucción y el compromiso que generen esa asa, si esa asa tiene compromiso vascular o no. Podemos, de acuerdo a los síntomas clínicos que vimos anteriormente, inferir el nivel de la obstrucción. ¿Qué se hace con un paciente que se sospecha una obstrucción por adherencias? Bueno, se evalúa si el paciente presenta signos de isquemia intestinal a través del laboratorio y del cuadro clínico. Si el paciente no presenta signos de isquemia intestinal, o sea, el dolor es cólico, la evolución, el paciente mejora con el tratamiento, se espera 24 horas y si la respuesta es favorable, va a seguir con tratamiento médico y pauta de alarma. Si el paciente presenta signos de isquemia intestinal, ese paciente debe ser intervenido quirúrgicamente. Dependiendo del estado general del paciente, se puede hacer por vía laparoscópica, una laparoscopia exploradora, o con una cirugía abierta con una laparotomía. La principal causa de abdomen obstructivo después de las bridas y la primera causa en pacientes que no fueron intervenidos quirúrgicamente son las hernias. O en el caso que el paciente haya sido sometido a una cirugía, la eventuración. En este caso es fundamental revisar al paciente todo su cuerpo, sacarle la ropa, destaparlo y mirar todos los orificios anatómicos o las cirugías que presente y ver las características. Esa hernia puede estar atascada, o sea, tener contenido intestinal, pero que no haya sufrido
compromiso vascular, o se puede presentar como una hernia estrangulada, en el cual vamos a ver que tiene características clínicas particulares, va a tener eritema, flogosis, edema, acompañando a la tumoración de la hernia. Esto se da, como vemos acá en el cuadro, por una serie de eventos, ¿sí? Que pasa de una hernia atascada, en el cual el contenido intestinal dentro del saco amniario se hace irreductible, genera aumento dentro de la luz intestinal, ese edema aumenta el contenido herniario, y se va a producir una obstrucción intestinal extrínseca con atascamiento de la hernia, que posteriormente, por disminución del retorno venoso, va a generar alteración de la vascularización y por consecuencia una isquemia de la pared, que puede terminar en necrosis, con lo que sería una hernia estrangulada. Otra de las causas de abdomen agudo obstructivo mecánica es el vólvulo del sigmoides. Para que el vólvulo se produzca, generalmente se produce en hombres mayores de 50 años, de 50 a 70 años. Hay un montón de factores que van a favorecer la producción del vólvulo. Entre ellas un factor anatómico, el cual el sigmoides presenta un meso que se va elongando y que en su base presenta un ingreso de liquidación, lo que va a favorecer es la rotación de su meso, y eso va a generar el vólvulo. Lo que llamamos habitualmente un dólico sigmoides, que es un aumento del diámetro del sigmoides, que al tener mayor borde libre va a predisponer con mayor facilidad la formación de vólvulos. Después hay un montón de factores predisponentes que van a ayudar a la formación del mismo, como es la constipación crónica, el abuso de laxantes, los trastornos psiquiátricos por el uso de alcohólicos. Otra de las causas de abdomen agudo obstructivo, en este caso la causa más frecuente de obstrucciones bajas a nivel del colon, lo constituye el adenocarcinoma de colon, principalmente del lado izquierdo. También acompañada del recto, que es menos frecuente que de un cuadro obstructivo, pero es lo primero que deberíamos pensar en un paciente mayor de 60 años que debuta con un cuadro obstructivo colónico sin ningún otro antecedente previo. Los tumores del colon izquierdo son los que más frecuentemente producen cuadros obstructivos a nivel del colon, a diferencia del lado derecho, que también pueden producir cuadros obstructivos, pero que más frecuentemente se manifiestan con una anemia crónica por sangrado. Si bien los tumores pueden dar obstrucción en cualquiera de las partes anatómicas del colon, lo más frecuente que los tumores de la izquierda sean los que se manifiesten con un cuadro obstructivo. El hilio biliar se produce como consecuencia de un proceso inflamatorio crónico
que afecta la pared vesicular y termina generando una lesión en la pared, más frecuentemente en 90% de los casos en la pared duodenal, y genera una comunicación, una fístula colecisto duodenal, que va a permitir el paso de ese cálculo hacia la luz intestinal. Ese cálculo va a migrar por la luz intestinal y va a terminar impactándose a nivel de la válvula ileocecal. Existen otras fístulas que son muy poco frecuentes, pero también se pueden dar, pero la más común es la de la vesícula biliar con el duodeno. En general, el paciente presenta un cuadro típico de dolor abdominal, vómitos, distensión, y en la radiografía vamos a tener como hallazgos aerobilia, que es aire a nivel de la vía biliar, una litiasis de gran tamaño en la radiografía fuera de la región de la vesícula, y niveles hidroaéreos que acompañan a estas imágenes radiológicas. Muchas veces se necesita una tomografía porque no siempre están los tres signos en la radiografía, y el tratamiento es una cirugía en la cual se debe realizar una enterotomía, o sea, la apertura del intestino delgado y la extracción de la litiasis. Luego se hace un cierre de la pared intestinal. Otra de las causas intraluminales de obstrucción son los cuerpos extraños o visuales. Esto más frecuentemente se da en personas ancianas o enfermos psiquiátricos, también en aquellas personas que se encuentran en unidades carcelarias que proceden a la ingesta de cualquier objeto para poder salir de su encierro, y de acuerdo al tipo de elementos que el paciente ingiera y que después van a generar la obstrucción de la luz, tenemos los fitobezoares, que corresponden a frutas y verduras, y los tricobezoares a bolas de pelos. Hago mención a este cuadro que no pertenece a las causas de abdomen agudo obstructivo, que es el síndrome de Ogilvie o pseudoobstrucción intestinal, que es un cuadro que presenta los signos y síntomas de una obstrucción intestinal, pero sin una causa mecánica que la genere. Generalmente se dan en pacientes con hospitalizaciones prolongadas o que cursan posoperatorios de cirugías ginecológicas, cesáreas o cirugías traumatológicas también prolongadas, y el paciente presenta un cuadro de distensión abdominal, falta de eliminación de gases, a veces acompañado también de náuseas y vómitos. Y en la radiografía de abdomen se puede ver una gran distensión del marco colónico y desastres intestinales, pero sin un patrón patológico de obstrucción mecánica. Estos pacientes se les realiza un tratamiento médico que requiere en principio ayuno, hidratación, suspender las medicaciones que puedan estar generando que se prolongue esa falta de peristaltismo del colon, y se puede hacer un tratamiento con neostigmina para estimular el peristaltismo. Es muy importante en estos pacientes controlar el diámetro que llega a tener el ciego, porque a partir de los 10 centímetros en adelante se considera que aumenta mucho el riesgo de perforación, por lo que requeriría, si se puede realizar, una descompresión
falla, el paciente hay que hacer una cirugía con una secostomía para poder evacuar el contenido colónico de aire y evitar así una perforación